Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Este saludo, como siempre, acostumbrado en el idioma mojeño trinitario. Y de inmediato también la tradición nos dice que debemos anunciar nuestro contenido de hoy. Vamos a recordar, entre otras cosas, la Riberalta de antaño, de hace un siglo atrás. Tenemos una entrevista, nos vamos a ir de paseo por el parque y por el bosque. Y también escucharemos una bonita canción, estreno musical en Sachemojos. Tendremos igual el calendario histórico regional. Este es nuestro anuncio para el programa cultural de hoy, aquí. ¿Están listos? Yo estoy. ¿Usted? Empezamos entonces Sachemojos. Riberalta de antaño. Mucha gente conoce la historia de las ciudades, de su ciudad, de sus barrios, de su comunidad. La cuenta la historia si alguien le pregunta, pero poca gente le gusta preguntar cómo era su pueblo antes de esa persona haber nacido. Nosotros hoy haremos la suposición de preguntar cómo era Riberalta hace 99 años, hace un siglo. ¿Quieren conocer? En la revista Siringa Cultural, en mayo del año 2000, hace 24 años, se publicó un artículo firmado por el periodista David Bernal Parada. David, mi amigo, lo escribió con los recuerdos de la señora Elisa Oyola Mojica. Aquí compartimos el recuerdo de la señora Elisa de la Riberalta de hace 99 años con la redacción de David Bernal. Vamos a tomar entonces la página 24 de Siringa Cultural que titula La Riberalta de antaño. Dice, Riberalta en 1925 era muy hermosa. Tenía unos 4,000 habitantes. Las calles y cuadras siguen como hoy en el presente, aunque había hierba muy bonita. Las calles estaban sembradas de pasto. Los pasadizos eran de tablones, los corredores eran amplios, grandes y hermosos. Las autoridades eran el subprefecto, el alcalde, los jueces, la oficina de correos y el hospital que estaba atendido por un médico muy caritativo, el doctor Juan de Dios Martínez. Las escuelas eran solo hasta 5º grado, pero las atendían excelentes profesores y la enseñanza se efectuaba de mañana y de tarde, siendo muy eficaz. Por ejemplo, un alumno de 2º o 3er grado podía competir con uno de 5º o de 2º intermedio que es hoy. Existía una campana que se tocaba para la entrada y la salida del trabajo. Dicha campana era colgada en el comedor de la casa de la subprefectura, a una cuadra de la plaza principal. En aquellos tiempos, dice David Bernal en sus recuerdos de Riberalta de hace 100 años, en aquellos tiempos existía un carro basurero propiedad de la alcaldía que era tirado por una mula y lo conducía un señor Rivas. El hospital estaba ubicado donde son las oficinas de DIRME y estaba dirigido por el doctor Juan de Dios Martínez. Ese local estaba construido de madera. Al lado del hospital se alzaba un imponente mapajo, un árbol de mapajo que era muy bello, con sus flores moradas. Antes, en todas las casas de Riberalta se ponía lampión para el alumbrado de la acera, ya que la ciudad no contaba con luz eléctrica. El primer avión fue en realidad un hidroavión que llegó a Riberalta. Se lo llamó el Coronel Salazar y su madrina fue la señora Josefina Bacadíez.
Dice este artículo que cuenta los recuerdos de la profesora Elisa Oyola, que ella fue la primera mujer invitada, o mejor dicho, una de las primeras mujeres para volar en un avión, en ese avión, por ser de la primera, ella, por ser de la primera promoción del sexto curso. Volamos por los alrededores de Riberalta. En nuestro pueblo, Riberalta, existían unas torres grandes, metálicas, donde estaban las antenas de radiocomunicación, en el lugar que hoy se conoce como Marconi. No se sabe quiénes construyeron o quiénes destruyeron esas torres y parece que se encuentran enterradas en ese mismo sitio. Antes, la gente practicaba mucho la solidaridad y ayuda mutua. Los barrios se reunían, los vecinos se reunían cada fin de semana para hacer trabajos de limpieza y existía respeto entre todas las personas. El pueblo ha ido creciendo y con eso se han perdido muchas cosas bonitas del pasado. Este artículo, La Riberalta de antaño, fue publicado en la revista Siringa Cultural, edición número 2, en mayo del año 2000. Fue escrito por recopilación del periodista David Bernal Parada. La Riberalta de antaño. Si usted está en otra ciudad, debería decir mi ciudad de antaño. ¿Cuáles son sus recuerdos? Seguimos aquí en Sache Mojos. La fragancia del chocolate. En casi todo el continente, América Latina, se tiene la creencia de que una de las plantas más famosas es el chocolate y que esta planta tiene origen en el actual México. Se sigue afirmando que el chocolate tiene cuna en Centroamérica. Hoy, aquí en Sachemojos, vamos a compartir un texto donde se muestra otra faceta del origen del cacao, del chocolate. Este texto está en el libro Recuperación de la Identidad Cultural del Pueblo Indígena Tacana, una aproximación preliminar etnohistórica. Este es el libro. Fue publicado por la Universidad Amazónica de Pando en el año 2008, con la firma del comunicador Alfredo Aparicio, discúlpame Alfredo Aparicio Callao. Es mi amigo Alfredo, mi compañero en la universidad. En el libro, en uno de sus capítulos, página 105, Alfredo Aparicio titula este capítulo La fragancia del chocolate. Vamos a leerlo para compartir esto sobre el chocolate. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América, se maravillaron con la fragancia de una bebida color marrón, espumante y caliente, que se servían los indígenas de estas regiones, en particular en la región de Centroamérica. Dice, sin embargo, este producto que crece en forma silvestre a lo largo de la mayor parte de los ríos de Centroamérica no es exclusivo de esa región, ya que también se lo encuentra en las mismas condiciones en la parte sur del continente americano. En la ribera de los ríos Manuripi, Madre de Dios y Beni, se encuentra en las mismas condiciones en la parte sur del continente, decíamos, se encuentran en estos ríos grandes manchas silvestres de este fruto, que en la época de maduración coincide con el periodo de lluvias. Allí donde no se ha tumbado el monte para habilitar campos ganaderos, se puede observar el cultivo de chocolate cuando uno viaja por esos sitios. El chocolate silvestre, de bajo rendimiento, comercialmente hablando, posee cualidades insuperables de haberse adaptado durante cientos de años a un hábitat de alta competitividad, lo que le da una notable resistencia a diferentes elementos externos que se pueden traducir en insectos y en enfermedades que lo atacan con severidad.
Una de las grandes e invalorables posibilidades de esta planta silvestre es que es un recurso fitogenético de alta calidad y que, como tales, tiene grandes capacidades y posibilidades hacia el futuro, por lo que en algún momento fue considerada esa planta como estratégica en el mundo. En forma adicional, se ha establecido que su aroma y varias de sus propiedades no han podido ser traspasadas a algunas de las variedades híbridas que al momento han proliferado, no solo en la región, sino en todo el mundo, particularmente por su índice de productividad. Sin embargo, como muchos de los productos obtenidos a partir de la denominada Revolución Verde y otras actividades de manipulación genética, más conocidos en el mundo como la biotecnología, no han logrado emular muchas importantes propiedades de sus padres, de las plantas padres o madres, podríamos decir. En un proceso digno de resaltarse, algunas comunidades tacanas han reiniciado este proceso de darle importancia a las plantas nativas de chocolate. Y desde hace más de 2 años, insisto, este libro está publicado en 2008, es decir, se refiere a 2006, trabajan con técnicas de los nuevos viveros en la recuperación de plantas de chocolate nativo. Los indígenas seleccionan una buena cantidad de semilla, las más fuertes y sin defectos, para que sean parte de almácigos comunales, que ya han permitido, por ejemplo, en comunidades tacanas de la provincia de Iturralde, contar con plantas de chocolate criollo, que en 2 años más entrarán en su etapa productiva. Debió producirse el año 2010. Están conscientes los indígenas que sus niveles de producción son menores que las variedades híbridas que les entregan algunas organizaciones, pero también comparten el hecho de que están preservando su legado que compensa en forma muy grande en relación a la resistencia que oponen a plagas e insectos que hacen triza las variedades mejoradas. El artículo de Alfredo continúa. Este quizás es uno de los legados más importantes que al presente tienen los indígenas, no solo los Takana, sino todos aquellos asentados en lugares donde se produce esta planta. Adicionalmente, otros factores como el sabor y sus componentes tampoco tienen las variedades híbridas que se han empezado a cultivar desde hace 40 años o más de 40 años en todo el país. Sin embargo, quizás el mayor privilegio estratégico que tienen estas plantas es su alta adaptabilidad lograda y su gran resistencia a condiciones adversas que no poseen sus pares mejoradas. Recuperación de la identidad cultural del pueblo indígena Takana, una aproximación preliminar etnohistórica, es el título de este libro que contiene este capítulo, que es la fragancia del chocolate. Así como dice Alfredo Aparicio en su libro, hay chocolate, digamos, antiguo en muchas regiones del norte de Bolivia, en muchas partes, toda la región amazónica. En en el departamento del Beni hay 3 regiones, en el Itenes, en el Timnis y también en la zona mojeña. El chocolate tiene un valor alto, altísimo en valor nutricional también. Por eso nosotros les invitamos a compartir una taza de chocolate mientras espera el siguiente espacio de Sache Mojos. Calendario histórico regional. Aquí empezamos nuestro recuento de los hitos más importantes en la historia de la región. Calendario histórico regional, año 1900, 22 de abril. Es botada en el río Orton la lancha Tahuamanu, en el astillero Florida, propiedad de la empresa de Antonio Bacadíes.
La embarcación prestó servicios de transporte de tropas y vituallas durante la Guerra del Acre y también en la Guerra del Chaco. Estuvo igual al servicio estatal para la desmovilización de las tropas. La lancha fue condecorada con el Cóndor de los Andes y declarada Monumento Nacional y Reliquia Histórica. Sus restos se encuentran en el Mirador Turístico de La Costanera, en la ciudad de Riberalta, desde 1989. Su proa está dirigida a la confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios. Calendario histórico regional, año 1963, 24 de abril. Se crea el primer distrito naval de la Fuerza Fluvial y Lacustre con la denominación Beni en Riberalta. La gran unidad militar fue creada por decreto supremo firmado por el presidente Víctor Paz Estenssoro. Sus dependencias son la base naval Vallivián, con las capitanías de Puerto Mayor Rurrenabaque y Puerto Menor Linares. También la base naval Riberalta, con capitanías en Puerto Cabinas, Puerto Hit y Puerto Lino Echeverría, en el Sena. También tiene el regimiento de infantería Bagué en Riberalta. Calendario histórico regional, año 1953, 25 de abril. Se funda la Central Obrera Departamental del Beni. Es consecuencia de la creación de la Central Obrera Boliviana y de la Revolución Nacional de 1952. Fue decisión de los gremios de constructores, fabriles, tejeros y ladrilleros, maestros y sanitarios. El primer secretario ejecutivo fue don Isaac Navia, carpintero, que tomó posesión el 1 de mayo de 1953. Calendario histórico regional, año 1808, 26 de abril. El gobernador de la provincia Mojos, el español Pedro Pablo de Urquijo, insiste ante la audiencia de Charcas para conceder honores a Juan Maraza, el cacique y corregidor de San Pedro. Calendario histórico regional, año 1846, 27 de abril. El prefecto del Beni, coronel ingeniero Rafael de Borda, informa al ministro de Educación que ha recibido 69 ejemplares del texto Educación de la Infancia. Observa que pocos niños pueden utilizarlo y reitera su propuesta para que el maestro de Magdalena, Manuel Fernández de Córdoba, haga un recorrido por los cantones para introducir el sistema lancasteriano en todas las escuelas. Calendario histórico regional, año 1962, 28 de abril. Inauguración oficial del Colegio La Salle de Trinidad. Asisten invitadas delegaciones de alumnos y profesores de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El edificio de 3 pisos en 100 metros de longitud en la esquina de la avenida Bolívar y Cochabamba fue construido en 3 años. Es director el hermano Silvestre Joseph, subdirector Lotario Gil. La Salle empieza con los 6 cursos de primaria y 2 de la secundaria. La obra fue una iniciativa de Monseñor Carlos Anasagasti, vicario apostólico del Beni. Calendario histórico regional, año 1984, 28 de abril. Se crea la Unidad Educativa Brasil en Guayaramerín, con resolución administrativa firmada por la profesora Lucinda Solís de Iriarte. Su primera directora es la profesora Karen Urresti Monasterios. En principio, dictaban clases en horario nocturno a niños trabajadores de la calle, los trabotas y vivanderos. También ofrecía clases de nivelación a escolares con tarea retrasada. Calendario histórico regional, un segmento del programa Sachemocos. De paseo por el bosque. Las semillas, las plantas, las frutas, el bosque, las plantas y los animales. En la casa y en la escuela hemos aprendido de todos estos temas, de las semillas, de las frutas, del bosque, de los árboles. Cuando éramos niños nos llevaban al parque a jugar. A muchos nos gustan las flores, el jardín, el parque. Estoy seguro que ustedes tienen algo de eso. Aquí en Sachemojos hay que confesarse. En el caso de los que vivimos en la zona tropical, en la región boscosa, sabemos de animales, sabemos de árboles.
En las avenidas, en los parques de nuestra ciudad, vemos, admiramos las flores. Este es un bibosi, este es un tamarindo, el de más allá es un motacú. Igual nos sucede con algunas flores, que la flor del patujú, que la rosa, que la isora. Y los demás, ¿cuánto sabemos de la flora? En lo personal, mi madre, que en paz descanse, me pidió tener aquí en la casa la llamada lágrimas del Beni. Es una plantita, un arbusto pequeño, de flor celeste como el cielo. Son pequeñas florcitas, pero muchas, y salen todo el año, casi todo el año. Tengo yo particular predilección por las plantas frutales. Sin embargo, hay muchas que no conozco. Por eso, hoy en Sachemojos vamos a aprender algo de las plantas, de los árboles, de las frutas, de la madera. Vamos a dar un paseo por el bosque y les invito a acompañarme. A esta visita hemos invitado a la ingeniera Ingrid Zavala Escobar. Ella es trinitaria, graduada en agronomía en la Universidad Autónoma del Beni, inquieta por el asunto rural, también defensora de los derechos de la mujer y ha sido diputada nacional. Ingrid, bienvenida a Sachemojos. Gracias, Juan Carlos, y gustosa de estar en este programa. A nosotros nos gusta escuchar, por suerte está grabado y cuando no tenemos tiempo, lo escuchamos cuando tengamos tiempo, pero siempre estamos siguiendo el programa y eso es lo que yo celebro, ¿no? Aquí, de que es un programa que tiene buena data ya, es un poco antiguo y se sigue escuchando porque veo que cada vez va renovando, ¿no, Juan Carlos? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por seguirnos. Además de ser protagonistas, son oyentes. Ingrid, quiero hablar de su profesión. Esto es agronomía, pero asentado en lo más popular. Quisiera hablar de las plantas. ¿Qué es la flora? ¿Qué debemos entender la flora técnica o científicamente? ¿Qué es la flora? Bien, ¿no? Yo digo siempre que esta profesión nuestra que tenemos, soy ingeniera agrónoma, con especialidad en recursos naturales y soy profesora de botánica sistemática y de morfología y anatomía vegetal en la universidad. Bueno, soy docente por concurso de méritos y examen de competencia hace varios años. Y lo que a mí me gusta es que casi la mayoría de la gente, principalmente las mujeres de nuestras casas, son un poco también agrónomas, ingenieras agrónomas, digo yo, son mi competencia porque casi todos nos gustan las plantas, queremos saber más de las plantas. Ese es el asunto, ¿no? Hablamos de plantas, de flores, de árboles, de pasto, de frutas, madera, y eso es nuestra flora. La flora quiere decir todo tipo de plantas, desde la que mide milímetros como el musgo, que también es planta, el musgo, esa como alfombrita, como un terciopelo que muchos le ponemos a nuestro arreglo navideño, esa verde así que tiene. Como una telita, ¿no? Plantas, yo le digo, son plantas que la gente conoce, son pequeñitas y no crecen más de 1 centímetro. Y hablamos de la flora también cuando hablamos de plantas muy grandes como los toborochis, los mapajos, que bueno, la gente conoce, ¿no? Estos gigantes, o los bibosis gigantes que tenemos. Entonces, todo eso pasa por las verduras, por las flores, por las frutas. Entonces, estudiar las plantas y acercarnos a la flora misma es un universo muy grande, pero yo sigo diciendo, en la casa, todas y todos tienen y tenemos algo de agrónomos, algo de botánicos, y en eso yo celebro porque algunos hasta me discuten, ¿no? Me dicen, no, eso no es así, no es así. Y bueno, yo les dejo con el gusto después de discutir, ¿no? Ya no importa que sea así, digo, ¿no? Es un mundo, ¿no? Muy grande, muchos nos dedicamos, yo me incluyo, por ejemplo, en esos amantes de
el jardín de las flores y de las frutas. Bueno, asentemos algo. Hablábamos del mapajo y de árboles gigantes en maderas. ¿Cuáles son los símbolos de la región del Beni en particular y Pando, hablando de árboles, de maderables? ¿Cuáles son? Como símbolo, nosotros tenemos como símbolo la castaña, ¿no? Es muy simbólico para el Beni y Pando, por ejemplo, ¿no? La castaña que desde hace mucho tiempo ha dado recursos económicos, pero estando en estado silvestre, ¿no? O sea, nadie lo cultiva. Bueno, yo conozco algunos que lo ponen en filita, he visto en Ribera Alta, pero el aprovechamiento, ¿no? Una cosa es la explotación y otra cosa es el aprovechamiento, ¿no? Explotación es cuando yo saco de raíz todo y gano y me lleno los bolsillos, por ejemplo, de la castaña, de la almendra. Sin embargo, ahora lo que se hace es aprovechamiento. Yo tengo que ir, van miles de personas, sacan la castaña, el coco, que es un fruto seco, redondo, con una cáscara dura. La gente que sabe va y cosecha, no es cualquiera la que cosecha, y eso lo han hecho desde cientos de años. Hasta ahora sigue siendo un producto muy apetecido. Por eso es que a mí me parece que en árboles maderables, árboles grandes, la castaña para nosotros debe ser no solo un símbolo en Ribera Alta, sino en el Beni. En el norte de La Paz también, ¿no? En el norte de La Paz, en Ribera Alta lo toman como un símbolo, ¿no? El árbol de la castaña. También lo fue la siringa en su tiempo. Quisiera aprovechar, Ingrid, hablando de la castaña, ¿es verdad que es un árbol gigante casi y que su fruto cae, el coco cae con tanta fuerza que a veces mata a los que están debajo? Nosotros conocemos testimonios que han ocurrido, ¿no? De que han descuidado y la gente pierde la vida, porque son tan grandes, miden 30, 40 metros y los frutos son bastante voluminosos y pesados, entonces puede haber, por eso te decía, los que van a cosechar, tiene que ser gente experta, no cualquiera va a ir a cosechar. La Bertholletia excelsa, para que no nos equivoquemos, que de qué planta estamos hablando. Bertholletia excelsa, que es la castaña, porque otros dicen castaña también, o almendra, al durazno, bueno, ahí hay la confusión. Cuando hablamos de caucho siringa, Hevea brasiliensis también, ¿no? Hay que siempre especificar cuál es su apellido y su nombre, así como cuando nosotros decimos, está ya la negrita, ¿no? La negrita, bueno, ¿cuál negrita? Tiene apellido y nombre, porque si no, nos vamos a topar varias negritas, o el chinito. Las plantas tienen su nombre y así nos comunicamos perfectamente. Lo que es, dijimos, la castaña, la siringa, que ahora no tiene muy buenas expectativas económicas, sin embargo se sigue produciendo, ¿no? En Bellavista, por ejemplo, sigue vendiéndose los ponchos engomados, las bolsas que las mandan directamente a Santa Cruz, por aquí nos saltan y se van a Santa Otra Cruz. aclaración, ¿no? Hablando de regiones y en este caso de la goma, la historia nos señala el norte, Pando, norte del Beni, norte de La Paz como los grandes gomales. Pero también en el este del Beni, en la región de Itenes y Mamoré, también hay gomales. Exactamente, era como te mencionaba, ¿no? Lo que yo conozco personalmente, he visto, he estado ahí en Bellavista, ¿no? Que corresponde a Itenes. Se sigue haciendo este aprovechamiento ahí. Pero luego, cuando hablamos ya de maderas, pues nosotros todavía tenemos los últimos conchitos de mara silvestre, ¿no? Mara. Que eso es oro puro, ¿no? Para gente de Europa, sobre todo, es una madera, como se le dice, ¿no? La madera preciosa. La mara las que hay ahora ya son sembradas, la mayoría, sin embargo, existe todavía algunos conchitos, decía yo, en nuestros montes de la mara. Deberíamos tener, igual que la castaña, seguir teniendo estas maderas, ¿no? Pero esta sí, y yo vuelvo a hacer el recuerdo, lo que se hace de la castaña es aprovechar los frutos sin dañar a las plantas. Y lo que se hizo con la mara en el Beni ha sido una explotación, o sea, sacar lo máximo que se pudo hasta cuando ya no dejamos
a las madres que boten semillas y que vuelvan a salir hijas de Mara. O sea, tanto le sacamos, digo, no yo, ¿no? Los empresarios sin escrúpulos han explotado hasta los últimos sitios de Mara. Ese sería un símbolo nuestro que ya casi ya no tenemos. Luego tenemos pues el tajibo, ¿no? La Mara, bueno, Suetenia macrófila, que es su apellido, su nombre. Tenemos los tajibos, de varias clases de tajibos. Conozco 3, el amarillo, el rosado y el blanco. ¿Hay otro? El lila y el morado, hay 2 más. Ah, mira. ¿No? Hay uno que es lila y otro que es más morado, entonces hay una gama. ¿Hay endemias, es decir, zonas que tienen más de esto y menos del otro? Hay lugares que son especiales para el tajibo amarillo, por ejemplo. Hay otros sitios donde crece el tajibo rosado. El tajibo blanco en muy pocas partes lo encontramos, es el más huraño, digamos, el más escaso, ¿no? Entonces, entre el rosado y el morado y el lila, mucho se confunde. De estas 5 especies de tajibo, ¿la madera es la misma, así, incorruptible? La madera es incorruptible, pero hay diferencias, y en esto los que más la conocen son los carpinteros, pues, ¿no? Porque ellos no pueden trabajar la madera, por ejemplo, del tajibo negro, porque les amuta muy rápido la sierra, entonces prefieren los otros tajibos. Ellos conocen muy bien este tema, pero todos los tajibos son maderas que se puede poner al suelo y no se pudre, por eso decimos incorruptibles, cuando pueden cavar en la tierra y son propias para hacer para las vacas, para encerrar las vacas, ¿no? Los corrales, los postes. Ajá. Entonces, nosotros tenemos en madera, cuando hablamos del ochoó, por ejemplo, son unos árboles grandes también, ¿no? Bien, nos ponemos a estirar la mano entre 8 o 9 personas y recién le damos la vuelta a un tronco de ochoó. Eso yo lo he hecho también, ¿no? Éramos 8 personas y le dimos vuelta y todavía entraba uno más, pero ya no estábamos más gente. Un paréntesis a esto del ochoó. He escuchado bastante y por eso hago la pregunta. ¿Es verdad aquella leyenda de que el ochoó tiene una madera que no es buena, que es muy blanda, blanca? Es así, el ochoó crece muy rápido, ¿no? Y el crecimiento rápido hace que tenga más porosidad en el cuerpo de la madera, en la médula misma. Es muy poroso, tiene muchos huecos el ochoó, y entonces ahí en esos huequitos pues puede ingresar bichitos, hongos o cualquier polilla. Humedad. Y por eso es que el ochoó es una madera tan bonita para nosotros, pero tiene que ser trabajada de una manera especial. No, casi todos nuestros muebles están hechos de ochoó ahora. Pero ¿no? el carpintero dice, tiene que ser de corazón de ochoó. Exactamente, la médula misma es el corazón de ochoó. Y el resto, o sea, lo que queda por fuera del ochoó, la parte es más esponjosa, y esa o tiene durabilidad o hay que colocarle demasiados insumos, líquidos, gomas para que pueda durar. Pero el ochoó, como madera fácil de trabajar, antes no se usaba mucho el ochoó cuando había mucha mara, ¿no? Entonces ahora sí ha aparecido como una madera muy apetecida. Y lo mismo, ¿no? Estamos en peligro de que se vaya perdiendo por la explotación, no se respeta lo que es el aprovechamiento, ¿no? En esto, si nosotros aprovecháramos diciendo voy a sacar este grande y este no lo toco, entonces tendríamos esta planta para siempre. Quiero cerrar este capítulo, primer capítulo de la conversación con Ingrid sobre las maderas, pero hablando de un tema especial. Es que las maderas que antaño eran las preferidas, la mara, ¿se pueden sembrar? ¿Existe la posibilidad de ser sembradíos para poder tener futuro? Todo se puede sembrar, todo se puede sembrar. Las maras, el palomaría, el cedro, que son maderas nuestras, silvestres,
Sí, se pueden sembrar. También tenemos nosotros la madera, el guayabochi, que se lo usa mucho para la leña, por ejemplo. Todas se pueden sembrar, se pueden cuidar, como que sí. Algunas tienen sus problemitas que técnicamente hay que solucionar. Y el problema más grande, por ejemplo, de la mara, es que cuando está solita viene una mosquita y le pica, le zuncha la parte apical, la puntita, el retoño último, y eso provoca que un árbol de maras brote yemas por abajo. Entonces, así, si nosotros queremos tener un árbol de mara para construcción o para mueblería, ahí topamos con muchos nudos, ¿no? Eso le quita la calidad. Sin embargo, se puede tener técnicamente cómo cuidar de no tener ese ataque. Luego, todas las plantas tienen sus sitios donde se van a sembrar, ¿no? Para poder reponer el bosque. Se dice, no, hay que reforestar, se dice muchas veces equivocadamente, ¿no? Cuando uno va a poner planta donde sea, dice reforestar. Reforestar significa de donde sacaron poner lo mismo, y eso es lo que tendríamos que aprender. Guayabochi, creo que todos conocen guayabochi, ¿no? Calicophyllum sprucianum, un nombre bonito que tiene, ¿no? Calicophyllum sprucianum. El guayabochi vive en zonas bajas, por ejemplo, ¿no? Ahí se desarrolla muy bien, ¿no? En cambio, una mara tiene que tener drenaje, agua, pero drenaje. Alturita. Alturita, ¿no? En cambio, el ocho también aguanta más el agua, y cuando está muy grande, si el suelo es muy tiene mucha materia orgánica, pues se cae, ¿no? El 8. Entonces hay que ver algunos problemas técnicos y solucionar, pero todas las plantas que existían de manera silvestre deberíamos, ¿no?, buscar cómo reponer. Y prolongar la vida de ese sistema. Sí, ahorita ya todas las construcciones son con puros fierros y aluminios, ¿no? Entonces. Estamos conversando con Ingrid Zavala Escobar. Ella es ingeniera agrónoma, docente universitaria, se tituló precisamente en la Universidad Autónoma del Beni, y ahí presta servicios hace mucho tiempo. También ella es feminista, por si acaso. Bueno, seguimos conversando. Estábamos hablando de las flores de los tajivos en sus diferentes versiones, pero de las flores en general. ¿El Beni también es rico en flora? En flores. En flores. También es rico en flores. Y hay una cosa que te voy a comentar. Nosotros hicimos un pequeño sondeo con las plantas, ¿no? Un estudio un poco comparativo. Te voy a sorprender con esto, que las mejores flores que tenemos de manera silvestre aquí, obviamente, es el patujú, ¿no? El patujú, que es una heliconia, es su apellido. El patujú bandera, que su nombre es rostrata, heliconia rostrata, su apellido y su nombre, que es género y especie. De este mismo heliconia tiene muchos parientes, ¿no? Y van a ver ustedes los patujús que son amarillitos, patujús que van para arriba, patujús que caen, patujús medio torcidos. Entonces hay más de una decena de hermosas inflorescencias de patujú, porque es un grupo de flores que nosotros vemos, y lo que vemos en realidad no es la flor, sino las brácteas, como decir, las hojas de colores, hablando botánicamente. Pero lo interesante es que las plantas de patujú en el Beni están asociadas a lo que es la arqueología, ¿no?, precolonial, ¿no? En los sitios donde se encuentran restos, cerámicas antiguas, ¿cuánto tiempo tienen? Más de 5.000, 8.000 años. Las semillas de los patujú tienen una extrema dormancia, se dice. Puede dormir años la semilla en el fondo, y cuando viene un tractor o viene una riada, qué sé yo, ahí, la saca al flote y salen las plantas de patujú. Germinan. Y como te digo, hemos comprobado que están asociadas a estas megaestructuras arqueológicas en el Beni. Por eso ahí me encanta tanto el patujú, por esta asociación que tiene con nuestra arqueología, ¿no?, nuestros antepasados. Bueno, está casi en todo el Beni.
pero realmente hay algo todavía que descubrir con el patujú y nuestras megas construcciones de nuestros antepasados. Luego pues el jarajorechi también, que parece que no existe nada por ahí, de pronto aparece como es muy emparentado con la cebolla, por ejemplo, el jarajorechi, un hipeastrum se llama, entonces aparece de la nada, ¿no? Y en pleno agosto. ¿Por qué? Porque tiene su bulbo, el bulbo es un tallo, esa papa que le llama la gente es un bulbo, que es como una cebolla en realidad, ¿no? Así. Igual se llama un tallo subterráneo que como tallo permanece, ¿no?, adentro del suelo y no necesita solamente un poco de oxígeno, ¿no?, que el oxígeno le dan los gusanitos que andan por las lombrices, digamos, le ayudan con el oxígeno. Y este hipeastrum, que es el jarajorechi, puede vivir años de años también, ahí oculto. Y también hay variedades, ¿no? También hay variedades. Entonces yo te hablo de flores que tenemos nosotros así conocidas. También tenemos en el Beni una infinidad de orquídeas silvestres, ¿no? Y aquí también no conozco yo a alguien que se haya dedicado solamente a recuperar orquídeas silvestres, ¿no? Hemos tenido muchas intenciones, varias personas, me considero también parte de eso, pero seguramente no les hemos puesto mucha seriedad. Además son plantas un poco difíciles de cuidar, las orquídeas, pero es una belleza cuando uno está por el campo y ver en un árbol que aparece así como unos rayos amarillos, ¿no? Y es una inflorescencia, que inflorescencia me refiero a un grupo de flores que están en un solo ramo, ¿no? Y salen flores amarillas así de una dimensión pues hasta de metro. Y eso nadie lo puso, está ahí, es silvestre. ¿Cómo llegaron ahí? No sabemos. Eso te hablo de una que a mí me impresiona. Luego hay orquídeas rosadas, lilas, que están ahí en el monte. Y también podés encontrar orquídeas minis, así pequeñitas, ¿no? Entonces hay que conocer un poquito la flora para distinguir, ¿no?, las orquídeas de las demás plantas. Pero en el Beni sí tenemos flores silvestres y yo siempre las asocio, ¿no?, las silvestres bonitas que están emparentadas, ligadas a nuestra cultura anterior, antigua, ¿no? Había unos señores que decían, para dejarlos así como a mí me dejaron pensativo, me decían, los antiguos pobladores de aquí, lo que todos sabemos, la cultura prehispánica, tenían contacto con el más allá. Y todo lo que son los patujú lo han traído de otro lado, ¿no? Así más o menos, ¿no? Muy interesante. Pero sí que hay algo, ¿no? Algún misterio en eso. Como acompañamiento o como complemento a las flores, hay plantas cuyas hojas son también coloridas. ¿Hay de esas en el Beni? Ajá, también, ¿no? Hay unas hojas que no necesitan mostrar sus flores para ser hermosas. En el Beni, otra planta que a mí me llama mucho la atención, de manera silvestre en el monte, hay uno que se llama rey de la selva, ¿no? Que su nombre lo tiene en inglés, ¿no? King on the Jungle, así le llaman, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero es una planta que solamente muestra las hojas, pero las hojas son así monumentales. Puede medir hasta 2 metros, pero sale del mismo tronquito, ¿no? Por eso le dicen rey de la jungla, ¿no? Rey de la selva, porque es una grande. Y lo tenemos nosotros aquí, puede estar aquí al frente de tu casa, más chiquitito. En el monte se da así grande, pero aquí, si salimos aquí afuera, seguro vamos a encontrar. Seguro que va a haber. Entonces tenemos muchas plantas que solamente de ver la hoja, digamos, podemos comprar, cuidar. Y cuando vemos la florcilla puede ser una insignificancia, ¿no?, chiquitita, y que no le damos un peso a la flor. Las flores es un negocio a nivel mundial que aquí parece que no le estamos dando mucha importancia. Quiero saltar al tema de las frutas. Sí, en toda la flora, de alguna manera las plantas se reproducen.
Unas tienen una manera y otra. Quisiera que nos expliques eso, por favor. ¿Cuál es la importancia de la fruta? Sí, aquí yo voy a hacer dos funciones tiene, ¿no? Esto de los frutos. Las plantas dan fruto para poder reproducirse ellas mismas, su propia especie. Da fruto porque el fruto es quien va a cuidar la semilla que tiene adentro. El fruto es quien va a proteger de que no vengan y le piquen el hongo, las bacterias. El fruto va a proteger a las semillas que tiene adentro, como estábamos hablando de la castaña, por ejemplo. Entonces, el fruto, la cáscara es tan dura que tienen que tirarle un machetazo, si no la semilla no va a salir hasta que se pudra. Entonces, la planta debe asegurar esa semilla que viene a ser su hijo, de que esté protegida. Ese es el fruto. Es un mecanismo como de defensa propia. De reproducción y de defensa para proteger su casta, su línea, preservar sus genes, su genética. Entonces la planta debe preservar su genética por siempre. Y no solamente preservar. Las plantas tienen una condición de invasoras, ser invasoras, quieren llegar a invadir otros terrenos, a avasallar otros terrenos. Entonces se me ocurre ahorita pensar, por decir, en el palo diablo, el palo santo. Él tiene una frutita que es un fruto seco así, con tres paletas, como una hélice. Entonces va cayendo este fruto y va dando vueltas. Y se transporta. Y se va transportando lo más lejos que él pueda para ganar ese espacio. O sea, son como unas avasalladoras. Esa es una condición que tienen las plantas. O sea, para eso hacen fruto. Y nosotros aprovechamos y le quitamos a la planta, pero quiero decir que aprovechamos, no explotamos, sino que mejoramos, incluso cambiamos el tipo de fruto para alimentarnos, ¿no? Pero si no hay esta simbiosis, digamos así, nosotros nos moriríamos, pues no tuviéramos de qué, cómo metabolizar y crecer. Entonces las plantas no existen para darnos fruto, ¿no? A nosotros. Las plantas existen para dar fruto y que el fruto proteja su semilla. Y nosotros aprovechamos el fruto que da esa planta. Y hay frutos que son venenosos, frutos dulces, frutos agrios, frutos ácidos, frutos duros, todo tipo de frutos que se pueden comer crudos, otros cocidos. Pero eso es lo que más alimenta a las personas e incluso con parte de su hoja o del mismo fruto o de la semilla se pueden elaborar productos medicinales también, ¿no? Nosotros vivimos porque la planta existe en realidad. Excelente explicación, no podría esperar otra cosa. Y en lo concreto de las frutas, ¿qué frutas son, digamos, también simbólicas en la región norte de Bolivia? Hablamos ya de nuestra almendra. En fruto ahora se está explotando mucho también las palmeras, ¿no? El azaí, que es una palmera. Las palmeras son muchas palmeras de las cuales se puede aprovechar el fruto. El fruto que tiene, y se le aprovecha la semilla, ese tiene más contenidos nutritivos, ¿no? Tienen aceites especiales, omega 3, etcétera. Tienen más... te podría hacer una comparación así muy rápida. Un totaí, lo que tiene adentro el totaí, la calucha que le decimos nosotros, la parte blanca, tiene más contenido nutritivo que un pepino, ¿no? Ah, caramba. ¿No? O que una sandía, por ejemplo, ¿no? Que es más grande. Claro que la sandía es más grande, más bonita, más jugosa, más atractiva. ¿Y la caluchita? Pero la caluchinga del totaí, eso te va a dar mucho más alimento. Y mucho mejor si también te comes el totaí, pues, ¿no? Lo que está afuera. Es aceitoso, ¿no? Adentro. Aceitoso. Entonces, estas cosas son las que poco escuchamos, poco leemos, y lo que hacemos es tumbar nuestro totaí que nos está estorbando, ¿no? Así, porque tiene espinas. Porque tiene espinas más encima. Entonces, lo mismo pasaba con el azaí, lo mismo pasaba con estos frutos, y ahora ya se le está dando el valor, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo y con mucha promover y demostrar que eso es comestible
La leche de majo, por ejemplo, ¿no? Aquí no la comemos, no la aprovechamos, y el majo también es otra palmera. En Rurrenabaque, por Reyes, todavía se puede aprovechar, ¿no? Venden majo. Entonces, eso me parece que... Motacú también, ¿no? Motacú también, mira lo que decías hace rato, el motacú que crece más para la Amazonía, el fruto es más blando, y el que crece acá en nuestras pampas o montes bajos son unos motacú más secos. Entonces solo lo comen los hochis, pero los hochis sí lo comen, ¿no? Pero nosotros no apreciamos, deberíamos buscar la manera como comer también ese tipo de... En el norte comen. Porque es otro tipo de conformación, es la misma planta, y tiene más sabor. Tiene más sabor, es más blando, se lo puede consumir de manera directa. Entonces es interesante conocer, luego tenemos las chirimoyas que crecen aquí de varios tipos. La chirimoya crespita. La chirimoya crespita, la otra más grande, el cinini, por ejemplo, cinini, que viene a ser un símbolo también en estos lugares de Baure, Guacaraje, ¿no? Es un símbolo para ellos el cinini. O el cayú. El cayú. El cinini no lo apreciamos mucho, en otros lugares eso tiene mucho precio, ¿no? Un cinini te cobran 50 pesos. Y aquí, como tú decías, podemos sembrar, podemos cuidar y podemos consumir. ¿Por qué la gente paga tanto por un cinini? Es porque le han encontrado propiedades alimenticias diferentes a otros frutos y medicinales también, ¿no? Se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Sí, hay tanto que hablar. No puedo cerrar sin una pregunta. Creo que lo más popular, lo más común en materia de plantas y de frutas es cuando se habla de naranja, de toronja, de limón, de mandarina. ¿Son primos entre ellos? Son bien emparentados, son hermanos en realidad, ¿no? Su familia de ellos se llama Rutaceae, familia Rutaceae, que se escribe Rutaceae, ¿no? Se lee distinto, Rutaceae. Y ellos son hermanos, son los hermanos Citrus, ¿no? Cítricos. Su apellido es Citrus, que en realidad no es apellido, yo por didáctica digo apellido, en botánica se llama género. Citrus, ese es su verdadero género, que corresponde al apellido, por eso son tan emparentados que son hermanitos. Citrus, limón. Citrus, el limón, ¿no? Citrus sinensis, la naranja dulce. Citrus aurantium, hay una agria. Citrus paradisi, la toronja. Citrus reticulata, la mandarina, porque tiene como unas redes, ¿no? Ahí cuando uno la va pelando es como le saca. Citrus reticulata. Citrus medica, el limón sidra, por ejemplo, ¿no? Entonces todos son, como decimos, son hermanos y comparten el mismo apellido, el mismo género. Citrus, y su familia más grande es la Rutaceae. Sembremos. Seguimos en Sachemojos. En la parte final quiero agradecer la constante audiencia de muchos amigos, conocidos, nuevos amigos. Hoy quiero agradecer la audiencia de Toño Enríquez, un amigo de Riberalta. En esta ocasión, Toño me mandó un saludo, pero también me hizo una observación que quiero compartir aquí. Tenemos, dice él, la costumbre de decir bodas de oro cuando se celebra los 50 años del matrimonio, pero también le llamamos bodas de oro al aniversario 50 de una institución, de un club, de una asociación, etc. Es el caso del aniversario del conjunto Los Catedráticos, que sucedió hace poco. Ellos y todos dijimos bodas de oro de los catedráticos. Está bien, dice Toño, que se diga bodas de oro cuando se trata de un matrimonio, porque efectivamente es aniversario del casamiento. Pero está mal decirlo por un aniversario de fundación, de creación o de nacimiento de una institución. Es nomás el 50 aniversario.
Es una costumbre, pero no es preciso. Gracias, Toño. Muy pertinente la observación. Tomémoslo en cuenta. Hasta aquí llegamos en el espacio cultural semanal. Apagamos la luz, pero tenemos la puerta abierta durante los próximos 7 días. Aquí les esperamos para la próxima edición de Sachemojos.